Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Muchísima atención a todo lo que está ocurriendo este viernes 21 de agosto, porque el tablero político venezolano vuelve a moverse, y las nuevas señales que están llegando desde la mesa de negociación podrían tener consecuencias importantes para el futuro del país. Y es que organizaciones no gubernamentales están exigiendo acelerar la renovación del Consejo Nacional Electoral, una de las instituciones fundamentales para cualquier escenario de elecciones libres, transparentes y competitivas en Venezuela. Pero atención, porque esto ocurre mientras aumenta la presión de distintos sectores de la sociedad que reclaman garantías electorales y exigen que el país pueda avanzar hacia un proceso donde los venezolanos tengan nuevamente la posibilidad de decidir libremente su futuro en las urnas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente renovar el CNE en medio de estas negociaciones? Porque no se trata simplemente de cambiar algunos nombres. Se trata de determinar quiénes estarán al frente de una institución que tendrá una responsabilidad enorme si Venezuela entra en una nueva etapa electoral. La confianza en el organismo electoral será fundamental. Los partidos necesitarán garantías, los ciudadanos necesitarán seguridad y cualquier proceso electoral tendrá que contar con reglas claras para evitar que los resultados vuelvan a convertirse en motivo de confrontación política. Pero mientras esta discusión avanza, aparece también Enrique Márquez con una propuesta para reorganizar Venezuela y con un llamado a respaldar el proceso de transición impulsado por Estados Unidos. Y aquí es donde el escenario comienza a complicarse todavía más, porque ya no estamos hablando únicamente de una negociación entre gobierno y oposición. Estamos hablando de diferentes propuestas sobre cómo debería organizarse el país durante una eventual etapa de transición. En las últimas semanas hemos visto movimientos alrededor del Tribunal Supremo de Justicia, conversaciones políticas, excarcelaciones y discusiones sobre activos venezolanos en el exterior. Ahora se suma la presión para acelerar la renovación del Consejo Nacional Electoral. Todas estas piezas deben analizarse juntas, porque si realmente existe una intención de avanzar hacia una transición, las instituciones serán tan importantes como los acuerdos políticos. Y el CNE será una de las principales pruebas. La gran pregunta será, si las partes consiguen construir un organismo electoral que genere confianza en todos los sectores y que permita preparar unas elecciones con condiciones realmente competitivas. Por eso, pueblo venezolano, lo que está ocurriendo merece muchísima atención. No solamente debemos escuchar las declaraciones, tenemos que observar las decisiones, los acuerdos y los cambios concretos que se produzcan en las instituciones. Antes de comenzar con toda la información, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, compartir esta noticia y darle like para que llegue a más venezolanos y podamos mantenernos informados sobre cada movimiento que pueda marcar el futuro del país. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que la renovación del Consejo Nacional Electoral puede ser el primer gran paso hacia unas elecciones libres y justas en Venezuela? ¿O piensas que todavía existen demasiados obstáculos para que la transición pueda hacerse realidad? ¿Desde dónde estás viendo este video y cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo? La Fosforito fue ministra de prisión y eso hizo un desastre nunca vista en la historia ni de Venezuela ni del mundo, yo creo. Vamos a oír a la Fosforito. Por supuesto que si los gringos vienen aquí a osar invadir nuestro territorio, yo soy una que va a salir con los presos al frente, con los privados de libertad. Y claro que sí los enseñamos. Claro que sí. Por supuesto que sí. Tenemos, si se quiere, por lo menos 40.000 personas que han estado en las cárceles del país, que están dispuestas a salir a la primera línea de batalla a defender la patria. Son los privados de libertad que han recibido formación. El único que va a ayudar a Venezuela se llama el Tren de Aragua. ¿Estamos claros? Como lo ha dicho Diosdado. ¡A buen entendedor! Si no nos conocen, que hagan el intento de conocernos. Como ustedes han oído de propia voz, ella entrenó a 40.000 presos.
Ahora, quisiera preguntarle, esos que estaban presos estaban ¿por qué? Por jugar truco. 40.000 delincuentes. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Ah? Entonces los entrenaron ¿para qué? ¿Para combatir a quién? ¿Ah? ¿Dónde estaban esos campos de entrenamiento? ¿Ah? Entonces, podían armar a 40.000 delincuentes. Esa es una confesión horrorosa, ¿no? De que un delincuente tú lo puedes convertir en soldado. Eso no es verdad. ¿Cómo vas a convertir un delincuente en soldado? Un delincuente no tiene formación, no tiene principios, un tipo que ha violado la ley, asesinos, atracadores. Entonces tú lo vas a poner a defender la patria. ¿Ustedes creen que verdaderamente un delincuente de esto tiene patria? ¿Ah? Pero fuera de todo esto que acabamos de ver, la pregunta es, los gringos entraron, ¿y dónde están esos 40.000 pranes, esos 40.000 delincuentes que iban a estar armados para enfrentarlo, o lo que sea? ¿Dónde están? Los mismos los 5 millones de milicianos. Esta gente basó todos sus argumentos, falsedades, metiéndole miedo a la gente. Metiéndole miedo a la gente y creían, yo no sé, que son tan inocentes, puede creer que podían meterle miedo a los gringos. Sí, los gringos le iban a tener miedo a 30.000 presos que habían estado entrenados. ¿Ah? Bueno, para que no se olviden, para que ustedes no olviden, esta señora realmente fue una ministra de prisiones terrible. O sea, puso a los presos a mandar. Las cárceles eran coordinadas por los presos, por pranes, por delincuentes. Allí hicieron de todo. Cobraban por todo. Eso es una cosa, un submundo realmente que esta señora tendría que estar presa de una vez. Bueno, ahora sí vamos a tocar el tema que hoy nos toca. Una palabra que yo he venido oyendo, porque este es un trabajo psicológico que están haciendo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esta gente trabaja mucho la psicología de las masas. Hay una palabra que se viene oyendo bajito, se oye un día, se oye otra, todos por parte del régimen, de los personeros del régimen. Y la palabra es nada más y nada menos que reconciliación. El término reconciliación lo vemos nosotros en los amores, pues, las parejas que se aman y se ponen bravos por alguna circunstancia y entonces se reconcilian, pues, y se perdonan y vuelven a la relación. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuándo carajo nosotros, para que haya reconciliación, tiene que haber habido amor antes? Si no, no tiene sentido. Uno se reconcilia con alguien que ama o que ha amado en el pasado. Que yo sepa, aquí han pasado 27 años donde un grupo que se adueñó del régimen, del gobierno, y ha cometido los hechos de violación de los derechos humanos en todos los sentidos. Han sido años, años y años donde la gente no ha podido expresarse, donde el que se expresa lo castigan, donde el que protestan lo golpean, lo atropellan y hasta los matan, ¿no? Entonces, no es un secreto para nadie que el régimen está viviendo sus últimos días.
El régimen está viviendo sus últimos días. Digan ellos lo que quieran decir, ellos están viviendo sus últimos días. Entonces ya han iniciado una campaña que va al inconsciente, pues, nombrando mucho la palabra perdón, nombrando mucho la palabra reconciliación, ¿ve? Y yo quiero que vean a un hombre que no es un hombre, ese es una culebra, ese es un rastrero, ¿ve? A Jorge Rodríguez. Y ustedes vean a Jorge, cómo Jorge Rodríguez ha empezado a utilizar y a llevar a la gente lo que se llama la reconciliación, el perdón. ¿Ok? Vamos a ver. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón, porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Y si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos: supéralo, perdónanos y vente. Como ustedes han visto, este gusano, con el perdón de los gusanos, ve que es un sociópata, psicópata, que le ha hecho mucho daño a este país. Está llevando, ellos saben que están idos, ellos saben que están viviendo sus últimos días y están preparando el terreno para el hecho de la reconciliación, para el hecho del perdón. ¿Ah? Y entonces ellos dicen que ellos perdonan y aspiran que los perdonen a ellos. Coño. Ahora, ¿cómo es que los miles de presos políticos que han habido en Venezuela, que han sido torturados, que han sido vejados, que han sido, coño, qué daño le han hecho a ellos, a los verdugos eso? ¿Qué les pueden perdonar? Los que han recibido los castigos, las vejaciones, los sufrimientos, las torturas, han sido ellos. Entonces, perdóname. ¿Ah? ¿Qué vaina es eso, chico? Esa es una vaina, coño. ¿Ah? Tú me llevas preso, me tienes 2 años, 3 años, 5 años metido en la cárcel, me torturan, me caen a golpe, me joden mi familia, me joden todo, y yo te tengo que perdonar. Vamos a perdonarnos. Coño, ya va. No sé, chico, no sé. Ahí es que yo soy oriental, ¿eh? Yo soy una mezcla de tigrense con margariteño. ¿Ah? ¿Cómo es la verga? ¿Ah? Coño, el tipo me llevó preso, el tipo me tuvo 5 años en la cárcel, allí me torturaron, allí me jodieron, me hicieron una joda, y yo tengo que salir a perdonarlo. ¿Ah? Y los carajos con su cara muy lavada dicen: nosotros le perdonamos a ustedes. A ver, ¿ah? ¿Qué vaina es esta, mano? ¿Ah? Coño, ustedes se robaron este país. ¿Ah? Ustedes se robaron este país.
Cuando ustedes se robaron el dinero de cualquier obra, de cualquier cosa, ese es un crimen, ese es un atentado al pueblo, porque eso, ahí está el caso de Diosdado, ¿ven? Miles de millones se ha robado Diosdado. ¿Ah? Y el carajo dice, yo los perdono, ¿eh? Coño. ¿Ah? ¡Qué vaina! Y entonces hay que perdonar a este delincuente. Vamos a ver esto. Y así va a quedar, miren, este es el pote de humo de cómo va a quedar. El pote de humo de cómo va a quedar. Diosdado trajo otro super pote de humo. La maqueta. Bueno, ponle la maqueta del pote de humo ahí. El super pote de humo, ahí está. ¿En cuánto? ¿En el 2040 estará listo esto? No, porque ahí con la empresa hicimos unos ajustes y en el noviembre del 2012 debe estar terminado ya inaugurando. ¿Y el ferrocarril? El ferrocarril no llega ahí en el 2012, mi cuenta. Bueno, pero va a quedar todo listo. Miren, Sí. Es un contrato exactamente por el monto, 7.500 millones de dólares, es el monto de la construcción, que incluye ingeniería, procura y la construcción como tal, ¿no? Y esperamos que en unos 40 meses esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Anaco a una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora, pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución, con el comandante Chávez. Por ejemplo, esa obra del tren Tinaco a Anaco, 6.000 y pico de millones, casi 7.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mire, yo le voy a sacar una cuenta sencilla. Vamos a tomar 60 hospitales de Venezuela, de las principales ciudades de Venezuela, 60. Esa obra, nada más, voy a tomar el tren Tinaco a Anaco, costaba 6.700 millones de dólares. Vamos a tomar 60 hospitales de las principales ciudades. Si le metemos 10 millones de dólares, oiga, a cada hospital, estamos hablando de 600 millones. Si le metemos 100 millones de dólares a cada hospital, estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Todavía queda plata de los 6.700. ¿Ustedes tienen una idea de un hospital que se le meta 100 millones de dólares? Aquí no habría ninguna clínica privada en mejores condiciones que esos 60 hospitales de toda Venezuela. Ahí simple y llanamente, eso sería 100 millones de dólares a cada hospital. Bueno, imagínate lo que significa eso para la salud del venezolano. Así que Diosdado, en ese negocito nada más del tren Tinaco a Anaco, acabó con 60 hospitales de primera que hubiesen estado, pero en óptimas condiciones, una vaina increíble. Entonces, él nos perdona a nosotros que nos robaron esos 6.700 millones. Y nosotros tenemos que perdonarle a él que se cogió esa platica. Coño, eso no puede ser, ¿verdad? La gente asesinada, la gente que se le expropió. Coño, una persona, una familia que viene 3, 4 generaciones trabajando en una finca y vienen estos desgraciados y la expropian y se la quitan, ¿vale? Entonces, hay que perdonarlos a ellos. ¿Ves?
Esa es una vaina que vienen metiendo la palabrita esa, reconciliación. Entonces, no puede haber reconciliación cuando ha habido un grupo que ha jodido, que ha atropellado, que ha asesinado, que ha robado, que coño a otro grupo. No puede haber reconciliación. Allí lo que procede es la justicia. Que tiene que haber justicia, coño. Por Dios. No es posible, ¿vale? Esos tipos que torturaron, ¿ah? Por ahí que van a traer a Rodríguez Torres, el inventor de la tumba. ¿Ah? Imagínate. Esos tipos asesinos, torturadores. Ese carajo Rodríguez Torres. Tú sabes que los muchachos, estudiantes, protestaban y entonces pusieron una carpa y una vaina. Tú sabes lo que hizo el coño de su madre este. Le sembró droga. Y entonces a los muchachos se los llevaron presos por posesión de droga. Ese carajo. ¿No? Ese Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, cuando Chávez tiró el golpe el 4 de febrero, era el encargado, creo que era mayor en ese entonces, capitán, de tomar la casona, o sea, la casa donde vivía el presidente y su familia. Ahí no estaba Carlos Andrés ese día. Y plomo con esa vaina. Entonces, estamos llegando a una vaina de una reconciliación, pero bueno, ¿qué vaina es esta, pues? ¿Ah? Coño. ¿Ah? ¿Tú me jodes? Y yo te tengo que perdonar. Y tengo que decir, vamos a un abrazo de vaina. No, vamos a parar ese juego ahí, porque la vaina no puede ser así. Y le están tratando, y una pila de huevones, alacranes, ¿verdad? O sea, están arando por la paz. Mire, hermano, la paz sin justicia no es paz. La paz tiene que venir de la justicia. Tú no me puedes venir a atropellar a mí y después pedirme perdón. Está bien, te perdono, pero tú tienes que pagar tu delito, papá. Tienes que pagar tu delito. O sea, esos carajos no van a pagar su delito. ¿Ah? Coño, mira, aquí, como dice la Rafaría, aquí hasta las viejas del club han cometido delitos. Esa gente de los sectores populares, las personas que no comulgaban o no iban a una marcha, le suspendían la bolsa del club, le suspendían el gas, le suspendían toda esa vaina. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? A esa gente, entonces la gente de los sectores populares, no importa, ¿vale? Coño, mira, la crueldad no tiene estatus social. Tú puedes ser pobre y puedes ser muy cruel, y puedes ser rico y puedes ser muy cruel también. ¿Ves? Porque el hecho de quitarle el gas, quitarle las bolsas crack a una gente que tiene necesidad, eso es un crimen. Esa vaina es un crimen. Entonces, fíjense, aquí ha habido delitos desde ahí, pues, desde el sistema más bajo hasta arriba. La vaina que hizo Chávez. Chávez condenó a la... Lo primero que hay que entender es que los movimientos que estamos viendo en Venezuela no son hechos aislados. La presión para renovar el Consejo Nacional Electoral, el acuerdo para transformar el Tribunal Supremo de Justicia, las excarcelaciones, la discusión sobre los activos venezolanos en el exterior, la aparición de nuevas propuestas opositoras y el papel cada vez más visible de Estados Unidos
forman parte de una misma discusión. ¿Cómo construir las condiciones para que Venezuela pueda pasar de una etapa de confrontación política a una etapa de reinstitucionalización y, eventualmente, de competencia electoral? Pero también hay que tener mucho cuidado con una conclusión que puede resultar tentadora. Decir que todo esto significa que la transición ya está consumada o que las elecciones están garantizadas. No es así. Lo que existe actualmente es una ruta en construcción, con avances importantes, pero también con obstáculos enormes. El primer elemento que debemos colocar sobre la mesa es el Consejo Nacional Electoral. 14 organizaciones de la sociedad civil están exigiendo que su renovación se acelere y plantean que, si existe voluntad política, el proceso podría completarse incluso en octubre, en lugar de esperar hasta finales del año. Las organizaciones consideran que renovar el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia son resultados concretos que podrían demostrar si el diálogo realmente está produciendo cambios. Y esto tiene una importancia enorme, porque durante años, una de las principales discusiones políticas venezolanas ha sido precisamente la confianza en las instituciones electorales. Un país puede tener elecciones formalmente convocadas y, sin embargo, carecer de condiciones suficientes para que los ciudadanos consideren que esas elecciones son realmente competitivas. Por eso, la renovación del CNE no debería analizarse solamente como un cambio administrativo. Debe analizarse como una prueba política. Si se seleccionan rectores con credibilidad, independencia y reconocimiento amplio, se estaría enviando una señal de que el proceso busca reconstruir la confianza. Pero si simplemente se sustituyen unos funcionarios por otros vinculados a los mismos intereses políticos, entonces el cambio podría terminar siendo principalmente cosmético. Y aquí aparece uno de los principales desafíos de la negociación. La sociedad venezolana está cansada de escuchar promesas. Las organizaciones civiles lo dijeron de manera muy clara. La confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad. Necesita hechos, plazos próximos y compromisos que puedan ser verificados. Ese punto es fundamental, porque Venezuela ya ha vivido numerosos procesos de diálogo. Ha habido negociaciones en Oslo, Barbados, México y otros escenarios. Y uno de los principales problemas de esos procesos fue que los acuerdos no siempre terminaron convirtiéndose en transformaciones permanentes. Por eso este proceso tiene que ser evaluado por sus resultados y no por la cantidad de reuniones que se realicen. Ahora bien, existe una diferencia importante en el escenario actual. Estados Unidos tiene una participación mucho más directa en el proceso que en anteriores negociaciones. La nueva mesa está siendo impulsada por Washington y reúne al gobierno de Delcy Rodríguez con un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera. Esto cambia considerablemente los incentivos. Estados Unidos no está simplemente observando desde afuera. Está intentando acompañar una ruta que incluye estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición política. Y aquí debemos detenernos en algo. Cuando hablamos de transición, no necesariamente estamos hablando de que mañana habrá una elección presidencial. Una transición política puede comenzar mucho antes de una elección. Puede comenzar con la reconstrucción de instituciones. Puede comenzar con la liberación de presos políticos. Puede comenzar con reformas judiciales. Puede comenzar con la recuperación de garantías electorales. Puede comenzar con la apertura de espacios políticos. Y solamente después puede desembocar en unas elecciones competitivas. Ese parece ser precisamente el enfoque que se está desarrollando. Primero se intenta modificar las instituciones que deberían garantizar el funcionamiento del sistema. Después, se tendría que construir una plataforma electoral confiable. Y finalmente tendría que definirse el mecanismo mediante el cual los venezolanos escogerán a sus autoridades. Pero aquí aparece una contradicción que debemos vigilar. La mesa ya produjo un acuerdo concreto sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Chavismo y oposición acordaron renovar completamente los magistrados del máximo tribunal y avanzar en cambios relacionados con el sistema judicial.
Sin embargo, el CNE todavía no tiene el mismo nivel de concreción dentro del acuerdo firmado. Ese detalle es extremadamente importante, porque una cosa es que dirigentes políticos digan que el CNE será renovado. Otra cosa es que exista un acuerdo formal, un procedimiento definido, nombres sometidos a evaluación, plazos verificables y una composición aceptable para los distintos sectores. Por eso las organizaciones civiles están presionando. Están diciendo, en esencia, si la intención es avanzar hacia elecciones, no esperemos hasta el último momento para construir el árbitro electoral. Y tienen una razón para hacerlo. Un nuevo CNE necesita tiempo. Necesita reconstruir credibilidad. Necesita preparar procesos. Necesita revisar procedimientos. Necesita establecer condiciones técnicas. Y sobre todo, necesita convencer a la población de que sus decisiones serán respetadas. Por eso octubre, noviembre y diciembre se han convertido en meses especialmente importantes dentro de la discusión pública sobre el cronograma de transición. Pero debemos distinguir entre lo que está formalmente acordado y lo que aparece como hoja de ruta o cronograma político. Algunas informaciones sitúan la renovación del TSJ hacia noviembre y la del CNE hacia diciembre. Pero ese calendario no aparece con el mismo nivel de detalle en el documento firmado del primer ciclo. Eso significa que no debemos presentar esas fechas como si fueran una elección presidencial ya convocada. No lo son. Son parte de una posible secuencia institucional. Y precisamente esa diferencia es fundamental. Ahora vayamos al Tribunal Supremo. ¿Por qué empezar por ahí? Porque el TSJ es mucho más importante de lo que parece. En un sistema político normal, los tribunales deben actuar como árbitros institucionales. Si existe una disputa sobre una decisión electoral, una candidatura, una norma o una actuación del Estado, el Poder Judicial tiene que ofrecer una respuesta creíble. Pero si una parte de la sociedad considera que el tribunal está políticamente controlado, cualquier decisión puede ser interpretada como una maniobra partidista. Por eso una renovación real del TSJ podría convertirse en uno de los cambios más profundos de esta etapa. Pero nuevamente hay una condición. No basta con renovar magistrados. Hay que garantizar independencia. Y esa independencia no se consigue solamente mediante un concurso o una lista de candidatos. También depende de quién los selecciona, qué criterios se aplican, qué antecedentes tienen y qué garantías existen para que puedan decidir sin recibir presiones. Por eso, la participación de la sociedad civil en el proceso de postulaciones será un elemento que debemos observar con muchísimo cuidado. Y aquí conectamos nuevamente el TSJ con el CNE, porque ambas instituciones forman parte de la arquitectura que podría permitir una futura elección. El CNE organiza. El TSJ puede terminar resolviendo disputas. Si cualquiera de los dos organismos carece de credibilidad, el resultado electoral puede quedar bajo cuestionamiento. Por eso la reforma institucional tiene sentido únicamente si desemboca en una competencia política real. Ahora bien, hay otro movimiento que no podemos dejar fuera: las excarcelaciones. El gobierno anunció 131 excarcelaciones en medio del diálogo, y organizaciones como Foro Penal verificaron parte de esas liberaciones. Estados Unidos presentó la medida como un paso importante, pero organizaciones defensoras de derechos humanos continúan reclamando la liberación de todos los presos políticos. Esto tiene una dimensión humana evidente. Cada persona liberada representa una familia que vuelve a respirar, pero también tiene una dimensión política. La liberación de presos políticos puede convertirse en una medida para generar confianza entre las partes. Y esto es precisamente lo que suele ocurrir en procesos de transición. Antes de llegar a acuerdos más difíciles, las partes necesitan demostrar que pueden cumplir compromisos. Pero aquí también existe una prueba. ¿Continuarán las excarcelaciones? ¿Habrá libertad plena? ¿Se cerrarán los procesos? ¿Se devolverán derechos políticos? ¿Se permitirá el retorno seguro de personas exiliadas? ¿Se terminarán las detenciones por motivos políticos?
Las respuestas a esas preguntas determinarán si estamos ante una verdadera apertura o simplemente ante concesiones puntuales. Y hay otro aspecto todavía más delicado. La oposición que participa en la mesa no representa necesariamente a todo el universo opositor. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte directamente de esta mesa. Eso significa que cualquier acuerdo alcanzado tendrá que enfrentar una pregunta de legitimidad. ¿Puede una transición ser sostenible si algunos de los principales sectores opositores quedan fuera? Es una cuestión muy compleja. Por un lado, negociar con los actores que están dispuestos a sentarse puede ser la única forma de conseguir resultados. Por otro, si el proceso excluye a sectores con un peso político importante, puede generar una nueva fractura dentro de la oposición, y esa fractura sería peligrosa. Porque uno de los mayores riesgos de cualquier transición es que las fuerzas que buscan un cambio terminen compitiendo entre ellas, mientras el sistema anterior conserva capacidad de influencia.